La siguiente entrevista la empieza con la ministra de Cultura. La empieza Yolanda Torres desde Quito. Le empieza la llamada. Gracias, Carlos. Efectivamente, contamos con la presencia de Angélica Arias. Ella es arquitecta. Ha estado ligada a la construcción y aplicación de políticas públicas, tanto a nivel de Quito como primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, cuanto en toda el área de museos y bibliotecas a nivel nacional. Fue subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, antes directora ejecutiva del Instituto Metropolitano Patrimonio de Quito, gestora del sitio de Quito como Patrimonio de la Humanidad, reconocida en el año 2017 con el programa 2018 de invitación de personalidades del futuro PIPA, auspiciado por el gobierno francés. Mujer comprometida con el patrimonio, el cambio climático. Hoy está a la cabeza del Ministerio de Cultura, una vez que se candidató a la presidencia Juan Fernando Velasco, el anterior ministro. Ministra, bienvenida en tan poco tiempo que le queda en esa cartera de Estado que va a favorecer y dejar en calidad de mesa servida al próximo gobierno, como vienen diciendo todos los ministros de este gobierno. Muchas gracias, Yolanda. Buenos días también con Carlos. Encantado. Sí, efectivamente, pocos meses, pero mucho para hacer, la verdad. La complicación más grande ha sido decidir cuáles son los ejes que hay que priorizar en este momento. Y tengo que decir que, bueno, como tengo ya bastantes años en el sector público, sé que para la toma correcta y adecuada de decisiones en cuanto a política pública necesitamos consolidar, por un lado, la institucionalidad, en este caso del Ministerio de Cultura, y que no ha sido consolidada desde la creación del mismo ministerio, y por otro lado, los datos para tomar decisiones son faltan en su gran medida. Tenemos mucho para las artes creativas, pero nos falta para patrimonio cultural y nos falta para memoria social. Ok, usted cuando habla de institucionalizar el Ministerio de Cultura, ¿qué quiere decir? ¿No es ya una institución? Es una institución en nombre, pero es una institución que no tiene, por ejemplo, procesos claros que continúen a pesar o al margen de la autoridad que está. Yo, justamente como vieron, vengo del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito hace unos años, y esa es una institución que al margen de que una cabeza le pueda dar unas líneas de trabajo o una guía a la institución, no va a dejar, por ejemplo, de conservar el patrimonio monumental de Quito. De todas maneras lo va a seguir haciendo, aunque yo llegue y les diga, yo prefiero que se hagan casas, por decir. Eso no sucede en el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura a veces se atienden solo museos, viene otra administración, se atiende solo artes creativas y lo otro queda un poco en la indefensión. Esa es la falta de estructura. Por lo que veo, la suya es una visión eminentemente técnica, lo cual es fundamental y muy necesario en todas las carteras de Estado realmente. Pero el tiempo le dará para aquello. ¿Usted ya venía trabajando en el Ministerio, en la parte patrimonial? ¿Dejó algo en este sentido sentado? Sí, venimos ya trabajando varios meses en eso, desde que yo estaba en Memoria Social, porque era subsecretaria de Memoria Social, ya se estaba empezando a levantar esa información, y ahora estamos con 3 procesos grandes a nivel nacional, además que la data debe ser nacional, no podemos ya seguir centrándonos solo en las ciudades grandes o en Pichincha, que es lo que ha pasado con la mayoría de datos que tenemos. Entonces, estamos tanto con una encuesta de hábitos lectores y de consumos culturales muy necesaria para tener datos para tomar decisiones, y por otro lado también levantando los catastros de actores en cuanto a las redes de bibliotecas nacionales, las redes de museos nacionales, las redes de archivos históricos nacionales también. También estamos levantando datos sobre patrimonio inmaterial que no tenemos tampoco. Es raro escuchar a una autoridad de un ministerio, ¿verdad?, que hable sobre la gran data, sobre dejar esto bien cimentado en los ministerios. Más bien generalmente se habla de lo social, etcétera. Un tema que igual nos interesa y que lo vamos a topar. Hay otro tema que a mí en lo personal me interesa mucho, y es saber cómo les fue este año con el Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. Realmente se escuchó poco, por lo menos quienes no estábamos directamente relacionados, menos que en otros años. Pero usted ha dicho que es un éxito. ¿Por qué lo califica así? Bueno, primero partió de
de un momento en el cual estuvimos con presupuestos en cero. En plena pandemia realmente lo que se priorizó fueron los temas de salud, los temas de seguridad del país, y es así que que estos eventos grandes se quedaron sin presupuesto. La decisión de poner en valor y de continuar con eventos que son simbólicos para el país, y además reconociendo que la cultura, todos sabemos, la cultura nos rescató en esos momentos cuando no podíamos poner un pie fuera de la casa, cuando estábamos todos encerrados, todos tomamos un libro, escuchamos música, veíamos películas, eso es cultura. Decidimos no perder el espacio del Festival Internacional de las Artes Vivas, tampoco el de la Feria Internacional del Libro, pero nos reinventamos. Por suerte el sector cultural ¿Fue es creativo. totalmente virtual, ministra? Porque sin dinero no hay otra explicación. ¿Fue virtual? Fue con muy poco recurso. El Festival de las Artes Vivas lo hicimos con alrededor de $250,000 que se entregaron desde el Instituto de Fomento directamente a los gestores. No se hizo a través de productoras como se hace normalmente, y alrededor de una plataforma virtual, que es en donde sí se puso un poco de recursos para que, o esa plataforma, digamos, tenía que ser lo suficientemente sólida y amigable para que pueda la gente ingresar y disfrutar el festival. Entonces, ¿usted no cree que esto ya es el fin de este Festival de Artes, ministra? Que si, por lo menos, si no se reactiva en el 2021 y con un muy buen presupuesto y tiempo, porque generalmente están haciendo los concursos faltando mes y medio, 2 meses para que sea el festival. ¿No cree que realmente lo que estamos desenterrando el festival de a poco? Me parece que no. Yo creo que realmente esto abrió una puerta y además nos dio una gran lección a todo el sector de que los recursos a veces se están quedando en el intermedio. A veces hay muchos recursos para el Festival de Artes Vivas principalmente, y que después no llega a los gestores y no llega a los artistas necesariamente. Ahora se les entregó directamente a ellos. ¿Dónde se están quedando esos recursos? Se quedan en las productoras, en las grandes productoras. Yo me fui a trabajar como 9 días en Loja para consolidar muchos de los procesos allá, no solo del festival, sino hasta de la Sinfónica de Loja, que había cosas que lo que hablé de la institucionalidad inicialmente. Y efectivamente, no sé si sabían esto, pero cada Festival de Artes Vivas de Loja se hace con productoras externas de Loja, y todo el recurso, inclusive me decían, hasta las entradas se llevan ya impresas desde Quito. Entonces, efectivamente no le quedaba un centavo a la ciudad. A los gestores y a los artistas les llegaba lo mínimo. Entonces ahora comprobamos que hay otras formas de hacer este festival. Esta vez fue con muy poco recurso, pero yo estoy segura de que cuando se pueda volver, o cuando se pueda volver a tener más recursos, se los puede enfocar de mejor manera. Y además con un cambio, yo creo que es primordial con el Festival de Loja, y es que el Festival de Loja no es una semana de eventos. El Festival de Loja realmente tiene que ser considerado como una serie de actividades consecuentes todo el año, de preparación de artistas, de preparación de elencos, que resulte en el festival. Qué buena visión la suya, y ha habido muchas críticas a diferentes segmentos, digamos, del ámbito cultural desde el propio ministerio. Ha habido, y ojalá usted en estos 6 meses, más bien con esa visión que tiene y esa honestidad con la que ahorita nos está hablando, pueda hacer una revisión de todo aquello. Y si hablamos de dejar la mesa servida, pues deje las propuestas para que muchos de estos asuntos cambien, y que tiene que ver con los presupuestos que maneja el ministerio. Gracias. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil. Hay mucho que hablar con usted, pero el tiempo se nos hace corto. Lo sé, Yolanda. Vamos con Carlos. Señora ministra, buenos días. Gusto en conocerla. Qué gusto. Me place ver su actitud. Qué buena química, de verdad. Y qué buena predisposición. Cuando venga a Guayaquil completamos lo que falta. Ahora, precisemos lo que es necesario aclarar. ¿Qué hacen ustedes hablando de centro de alto rendimiento de canotaje? Hubo recientemente en la cuenta del Ministerio de Cultura una cosa que decía: la construcción del nuevo centro de alto rendimiento de canotaje busca brindar al país un centro deportivo que facilite la búsqueda de nuevas promesas en la disciplina de canotaje. Bueno, ese supongo que es un retweet de alguna noticia gubernamental. Nosotros nos apoyamos entre las carteras de Estado, efectivamente. Aclarado. No es, ya. Hubo otro que decía: el Plan Nacional para la Promoción del Libro
y la lectura José de la Cuadra del Ministerio de Cultura y Patrimonio culminó el proceso de formación dirigido a los mediadores de los tambos de lectura. ¿Qué son los tambos de lectura? Los tambos de lectura, que son parte justamente del Plan Nacional del Libro, y son iniciativas para desconcentrar de nuestros centros de lectura, de nuestras bibliotecas, estas iniciativas, de estos impulsos a la lectura, son justamente eso, son tambos, son centros que se van situando en distintos espacios que ¿Y los mediadores qué hacen se concretan? allí? Los mediadores son esas personas que hacen ese vínculo con la gente que visita los centros, los tambos, para incentivar la lectura, que la gente se vuelva a acercar a los ¿Son libros. ¿Son empleados del ministerio? Son funcionarios o son contratados por el Plan Nacional del Libro y trabajan con ellos. ¿Cuántos tambos de lectura más o menos hay en el país? No hay muchos, quisiéramos implementarlos, de hecho ahora se tuvieron que cerrar por la pandemia muchísimos, de hecho al revés, estamos reaperturando algunos de nuestros tambos. Lo hicimos con el pretexto de la Feria Internacional del Libro, pero todavía no lo que quisiéramos. Estamos haciendo un 10%. Ustedes acaban de destituir felizmente al director ejecutivo de una cuestión que tiene que ver con patrimonio, porque entre otras cosas no había tenido los cuidados necesarios en la conservación de patrimonio en sitios tan delicados como director ejecutivo. Esta cuestión se llama... Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y NPC, integrado por los ministerios de X, Y, Z, ¿verdad? Porque en el Cerro de Hojas, que para quienes no se ubican en Puerto Viejo, donde están las antenas de las radios, un centro ceremonial que fue descubierto hace tal vez 20 años y que se ayudó mucho a conversar la hija de Horacio y conservar la hija de Horacio y Drobo al principio, se ha vuelto al saqueo, a lo que se llama el guaquerismo. Y ustedes, como solución, concluyen con una mesa de trabajo y un plan con los GATS, típica vaina burocrática. ¿Cómo van a hacer que esto funcione en la realidad? La verdad ya empezó a funcionar. Voy a hablar brevemente de la destitución, no mucho más, de hecho fue una remoción. Este de guaquerismo venía ya denunciándose hace algunos años, no es reciente, no es correspondiente solo a la pandemia, sino desde mucho antes, y nosotros hacíamos seguimiento desde el Ministerio preguntando justamente a la autoridad del Instituto Nacional qué se estaba haciendo. Nos habían comentado que se habían hecho denuncias a la Fiscalía y que la Fiscalía no atendía. Resulta que nosotros hace 2 semanas decidimos tomar al toro por los cuernos, como se dice, hacer las mesas interinstitucionales con muchísimos actores que tienen que ver con esas decisiones, incluyendo el Ministerio de Gobierno, por ejemplo, los GATS son importantísimos que estén en esas reuniones. Y resultó en ese espacio que las denuncias nunca se habían hecho. Se les dio en esa mesa un tiempo, una semana al Instituto Nacional para que haga efectivamente las denuncias. No las hicieron ni siquiera una semana después, a pesar de que 2 años van sin hacerlas. Las hemos hecho ya directamente desde el Ministerio, al margen de que no es directamente nuestra competencia, pero por responsabilidad. Y hay varias decisiones que se tomaron en la mesa que ya se están poniendo en práctica. Antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre remoción y destitución, señora ministra, con este funcionario? Mi estimado Carlos, yo solo le voy a decir que mis abogados me dicen que tengo que decir remoción y no destitución. Aclarado, yo cuando soy abogada no le puedo decir más. Después termina siendo él quien los enjuicia, a ustedes quienes tienen que pagar a él. La otra cosa, en eso que usted acaba de describir, ¿hay negligencia o complicidad? En la denuncia ante la Fiscalía van a investigar por qué mismo en 2 años no fueron capaces de actuar. La directora que está encargada ahora en el INPC está no solo investigando eso, sino varios aspectos que estaban desatendidos. Yo creo que los últimos años se volvió una entidad que tenía una línea muy política y que empezó a perder o a difuminar su aspecto técnico en medio de eso. La denuncia concretamente identifica a los operadores del guaquerismo o a los autores del saqueo, tanto a quienes planifican como a quienes van a sacar piezas arqueológicas allí. Claro, lo que determina es primero que hay el acto de guaquerismo, no tenemos evidencia de quiénes son y hay varias tareas que hay que hacer para impedir ese guaquerismo. Para empezar, y eso le va a sorprender, Carlos, ni siquiera estaban bien definidos los límites de Cerro Hojas Jaboncillo, y eso es lo primero que nos hemos puesto a hacer la semana pasada, es de no creer. Qué increíble. Ok, lo otro.
Lo inmediato que había que hacer, aparte de todo lo que usted explica que técnicamente están haciendo, y se debió haber hecho hace rato, es, primero, con la policía cercar el sitio, no poner 10 policías, 4, y contratar 3 o 4 guardaparques, guardasitios, guardabosques, no sé cómo se llaman, armados, que puedan patrullar esa cuestión. Si no, eso sigue abandonado. Efectivamente. Por eso estaba también el Ministerio de Gobierno, se está asegurando más vigilancia alrededor. Y hay un tema también que es muy importante con el patrimonio, principalmente con este, que es tan grande, que es tan amplio y que está cerca de las comunidades, y es que hay que fomentar y hay que hacer más trabajo con la misma gente, con las comunidades. Ellos son los primeros que tienen que resguardar su patrimonio, pero para resguardarlo tienen que conocerlo y quererlo, además, apersonarse de ese patrimonio. Correcto. Y eso es otro trabajo que hay que ir haciendo en paralelo. Señora ministra, ahora entiendo por qué la nombraron. Ya, usted tiene una larga trayectoria que apenas resumí en pocos aspectos, Yolanda, en el sector público y en el tema que ha asumido. Y espero que bríos suficientes para en 6 meses hacer lo que no se han hecho en 2 años y a veces en décadas. Que tenga suerte. Muchas gracias, estimado Carlos. La próxima hasta cuando venga acá. Me encantaría, ustedes me dicen. Ok, 7:25.